En la siguiente presentación vamos a dar fin al módulo de terapia transfusional, nuevamente como lo advertí en la presentación pasada, con un tema que está ligado a la medicina transfusional, no necesariamente asociado a la terapia transfusional, pero otra de las perspectivas en donde, gracias al aprendizaje y a las experiencias históricas de la medicina transfusional y el banco de sangre, pues está muy cerca también del área de acción de los profesionales que nos desempeñamos en esta área de la medicina transfusional, y por lo tanto pues es de interés conocer aquí los desarrollos en el campo del trasplante de células madre y el advenimiento de la denominada terapia celular. Algunos conceptos básicos de las células madre para poder comprender algunos de los procedimientos que voy a mencionar más adelante. Recordar que el concepto de una célula madre, aunque aún en debate, el que se considera más universalmente aceptado es que deben cumplir estas dos condiciones que vemos en la diapositiva. Deben ser esas células capaces de autorrenovarse y que en una de sus divisiones, aparte de producir nuevas células madre, sean capaces de diferenciarse, de que esa célula no siga siendo más de alguna manera madre, sino que empiece a tomar ruta hacia una célula diferenciada, específicamente de alguno de los tejidos, en el caso de tejidos humanos, por ejemplo, diferenciada una línea especializada. El concepto incluso, o la denominación célula madre, no es, aunque universalmente aceptada ya, no es una denominación realmente razonable. La traducción realmente debiera ser células troncales, no realmente células madre, o viene del stem cell, pero pues ya el concepto es universalmente aceptado, aunque genera ciertas confusiones. Hay varias formas de clasificar las células madre. Una de ellas es digamos, del origen de donde fueron capturadas en términos de la embriología de alguna manera de ese ser. Cuando son capturadas desde la etapa embrionaria, allí tenemos lo que llamamos pues las células madre embrionarias, por supuesto, o sea, cuando son obtenidas de un ser vivo, porque pues también en el mundo animal o vegetal lo podemos tener antes, digamos, del desarrollo ya como tal de lo que se considera ya de la formación completa, digamos, de ese ser. En el caso de los humanos, para no salirles mucho, pues es todas las células que recolectemos antes de digamos, del nacimiento del bebé, podríamos agruparlas o denominarlas como células madre embrionarias. Para ser más específico, las denominadas células madre embrionarias, por su potencia, que ya veremos a continuación, las que más desarrollo pueden tener en términos de aplicación terapéutica y capacidad para diferenciarse, son las que obtiene uno de la etapa muy prematura después de que ha habido ya la unión o la formación ya del cigoto, y apenas son unas semanas después de la fecundación o algunos días incluso. El problema es que tienen esas células, aunque su habilidad terapéutica es muy alta, tienen la gran problemática de un enorme debate ético, porque su obtención implica el sacrificio o el hecho de que ya no va a ser viable ese ser. Entonces, pues viene todo el debate ético allí de la vida, etcétera, de en dónde es, y por eso las células embrionarias en algunos países como los Estados Unidos no se pueden destinar fondos públicos para investigación en ese tipo de células por los riesgos, pues por todo el escenario y de debate ético que tiene alrededor. También, de todos modos, las células se pueden obtener también de tejidos más diferenciados ya en el adulto, por ejemplo, como ven ahí ya en el sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema inmune. Hay células que tenemos ya incluso en la vida, no solamente adulta como tal de seres, digamos, ya con varios años, sino inclusive hablando de adultos, ya un bebé como tal formado. Siempre nos acompañan células madre, digamos, en los tejidos, en la tarea de renovación continua de las células, el recambio celular básicamente que tienen todos los tejidos en el cuerpo. Por supuesto también, como ven ustedes ahí, entre más temprana la captura de las células, ven ahí algunos conceptos de totipotencia, pluripotencia, que están muy intrincados con esa capacidad precisamente de
lograr dar más margen para crear más diferentes líneas de células a partir, por supuesto, de estas células madre. Ahí está entonces la definición. Las adultas las tomaríamos ya entonces de un ser vivo constituido completo, no necesariamente adulto más de 18 años, no, sino desde un bebé para arriba, digámoslo así, un bebé ya recién nacido. Las embrionarias durante la etapa embrionaria fetal, y hay otra clasificación o otra denominación que se denominan las células IPS. Esas IPS es por una sigla que son stem cells o células stem o células madre inducibles pluripotentes, que son células fabricadas en laboratorio con el mismo potencial de célula madre, pero provienen de una célula inicialmente diferenciada. En términos prácticos, son capaces hoy día, a través de algunas maniobras de ingeniería genética, de tomar una célula de un cabello o la piel, por ejemplo, y a través de esas manipulaciones, digamos, desprogramarla de alguna forma para que vuelva a tener todas las características que tendría una célula madre embrionaria. Esas son las IPS. Volviendo a la clasificación en términos de su potencia, vean ustedes en el cuadro que dependiendo de dónde las tomemos y de esa potencia, por supuesto, nos va a dar esa célula margen para, en términos, digamos, terapéuticos, modificarla no, sino dirigirla para que realice o para que se convierta en una o más varias líneas celulares. Las totipotentes que podemos colectar, y me vuelvo un segundo, muy temprano porque son apenas desde la mórula, son muy difíciles de extraer, pero esas son capaces en principio de crear hasta un ser humano completo porque tienen el potencial de diferenciarse a cualquier tejido del organismo, incluyendo tejidos extraembrionarios en parte, como la placenta. Entonces podría en principio una de esas células sí ser un ser humano completo. Las pluripotentes, que se toman un poco más tardíamente, ya son de la capa interna allí del blastocisto, tienen la misma potencialidad de las totipotentes, pero no son capaces de formar tejidos extraembrionarios como placenta, así que allí está más restringida la posibilidad de crear, digamos, cualquier tipo de célula, pero aparte de de la placenta sí tienen la misma habilidad. Las multipotentes usualmente son las que tomamos ya del adulto, digamos, no de la etapa embrionaria, y generalmente todas ellas están restringidas a un linaje específico o son tejido específicas, dependiendo de dónde las tomemos. Usualmente su naturaleza es formar ese mismo linaje de células. Para el ejemplo clásico, las células madre de la sangre, las células madre hematopoyéticas que tomamos de médula, o ya vemos ahora de otras fuentes también, específicamente están programadas para formar glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, específicamente ese tipo de células de su línea de tejido. Pues las mesenquimales o las madres mesenquimales dan más origen a tejidos musculoesqueléticos, por ejemplo. Sin embargo, hoy día también con algunas herramientas de ingeniería genética es posible un poco saltar esas barreras y lograr que algunas de estas células se regresen un poco en esa capacidad de restricción y puedan dar origen a otro tipo de tejidos que originalmente no iban o no estaban programadas para hacerlo. Son de nuestro interés en este instante para un poco delinear estos aspectos que quiero comentar sobre el trasplante, las células hematopoyéticas, el principio que ya hemos hablado en algunos momentos cuando vimos lo del HLA, nos interesan, es específica, o en lo que voy a hablar a continuación, específicamente las células que son madre de la sangre, van a dar origen solamente al grupo de los linajes, digamos, sanguíneos. Recordar que ellas en la médula ósea, que es donde el adulto reposan, están en estrecho contacto con células mesenquimales o células madre mesenquimales, que son también muy importantes, sobre todo en los desarrollos de esta terapia celular que mencionaré hacia el final de la presentación. Entonces simplemente están ahí como para recordar. Ahora las mesenquimales también se pueden obtener de otros tejidos, pero las quería colocar acá simplemente para que diferenciemos. Que voy a hablar en la continuación es de las madres hematopoyéticas y del trasplante que hacemos de células madre hematopoyéticas, conocido antes como trasplante de médula ósea, y que tiene mucho que ver con el quehacer, digamos, típico de los bancos de sangre, y tiene que ver con la medicina transfusional. Estas son hoy por hoy algunas de las indicaciones de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que es realmente la denominación técnicamente más apropiada de ese trasplante. Lo conocíamos previamente como el trasplante de médula ósea porque pues se iba a lo que recolectaban de la médula, pero hoy sabemos que son lo que trasplantamos realmente, lo que injerta son los progenitores hematopoyéticos o células madre hematopoyéticas.
Hoy se conocen más de 88, quizá más de 90 condiciones clínicas en donde se puede utilizar un trasplante proveniente de, bien sea el mismo paciente, hay también posibilidades de hacer trasplante autólogo o trasplante halogénico cuando él proviene de una persona distinta al paciente, y que podemos en esas condiciones clínicas intervenir para la mejoría clínica o la corrección incluso de muchas de estas enfermedades por completo. Es una cura entonces para varias enfermedades este trasplante. Ya habíamos hablado de que tenemos el autólogo, en donde utilizamos el propio paciente como donante, y el halogénico cuando nos toca optar por alguien más. Dentro del halogénico podemos obtener las células de donantes relacionados, emparentados o familiares, digamos, todos esos son equivalentes, que en términos de la compatibilidad del HLA que ya discutimos en presentaciones pasadas, pues son la primera opción. Pero también podemos hacerlo de alguien no emparentado, alguien distinto a nosotros, siempre y cuando cumpla con las restricciones que tiene la compatibilidad HLA, que no son fáciles de superar. Como lo hemos advertido antes, únicamente el 30% de los pacientes que requieren un trasplante halogénico y que no van a tener en su familia un hermano compatible, entonces hay que proveerles de algunas alternativas. Y eso es lo que les quiero mencionar un poco con lo del advenimiento de los bancos de sangre de cordón umbilical, y particularmente con el que ya tenemos disponible en nuestro país, para que conozcan de su existencia. Entonces, bueno, estas son las fuentes clásicas, la médula ósea, por eso recibió su nombre este tipo de trasplante, que implica un proceso de todos modos muy doloroso, muy serio para el donante. Debe hacerse en sala quirúrgica, bajo anestesia general, y pues tiene por supuesto sus riesgos. Un poco más adelante del advenimiento de esa alternativa, incluso, fíjense ustedes ahí la primera relación con la medicina transfusional, con el desarrollo de las máquinas de aféresis, también veíamos que esta leucoaféresis también nos puede permitir aplicar un medicamento a los donantes que nos libere esas células madre de los huesos o el centro de los huesos largos de la médula, para que pasen transitoriamente a circulación, y que en un día específico yo siento al donante para hacer la recuperación por aféresis, obtengo las células con una menor, digamos, riesgo para el donante. Y eso es, digamos, el producto o la fuente más importante hoy día de células para trasplante. Y más recientemente descubrimos que se descubrió que la sangre de cordón umbilical remanente después del nacimiento, porque de hecho ya el niño ya no está ahí, ya les voy a contar, lo que obtenemos de hecho es el remanente en la placenta y el cordón, lo que quedaba antes, digamos, producto ya ahí del embarazo. Allí hay sangre rica en células madre hematopoyética que podemos utilizar para trasplante. La primera alternativa para buscarle donantes a los pacientes que no tienen en su familia ningún donante compatible, no tienen hermanos, son los denominados registros nacionales de donantes. Un registro es una estructura similar a un banco de sangre, pero en este caso yo no voy a almacenar nada biológico. Lo que voy a almacenar es información. Es gente que voluntariamente desea algún día, si sale un paciente compatible con ellos, someterse a uno de los procedimientos que vimos previamente, sobre todo a las dos de adulto, a la donación por sangre periférica o donación de médula ósea, y que le dicen a un centro: mire, guarde mis datos, yo deseo ser o participar en ese registro, en esa base de datos, esta es mi información, y le dejo una muestra para que haga mi perfil del HLA. Y lo que crea esto es una base de datos enorme con donantes, información demográfica e información biológica, particularmente el HLA, para que yo le pueda proveer ese dato o lo pueda contrastar con los pacientes que están buscando donantes, y de suerte que, encontrando uno compatible, estos registros se encargan de la logística de notificar al donante, llamarlo nuevamente. Pueden pasar algunos meses desde que se inscribió, o algunos años, o nunca llamarlo, volverlo a solicitar su consentimiento de participación, hacer una evaluación médica, tomar algunos exámenes y que realice la donación. Eso es un registro nacional de donantes que por el momento nuestro país adolece en no tenerlo en cuenta, porque no hay alternativa para esos pacientes, y en las sociedades
digamos, internacionales, pues en los países del primer mundo, por lo menos, que tienen ya estos programas desde hace muchísimos años, es la fuente primordial de trasplantes. Sacarlos de ahí es la única alternativa para encontrarlos y, por supuesto, para que se lleven a cabo los trasplantes. Tenemos algunas ventajas de la sangre de cordón umbilical con respecto a las otras dos fuentes que vimos anteriormente. Nosotros tenemos aquí pues un producto que normalmente eso iba a la basura, y me refiero, voy a precisar un poco ahí donde la toma. El bebé nace, el ginecobstetra pinza el cordón umbilical y lo corta, el bebé ya es separado y se va con ese fragmentico que quedó de su cordón a la adaptación neonatal respectivamente. ¿Qué espera uno allí? El alumbramiento de la placenta para finalizar, digamos, de alguna manera así general, el parto. Mientras la placenta alumbra, entramos a hacer la recolección de lo que queda en esa placenta, de la sangre que queda en esa placenta, que ya va a salir y que normalmente iba a una bolsa roja, y vamos a colectar esa sangre que quedó allí y en ese fragmento del cordón para guardarla en una bolsa muy similar a la de sangre. Simplemente llega uno allí, pinza el cordón umbilical, la vena umbilical, y por gravedad deja que llene lo que más pueda. Esa técnica se llama una recolección in útero, hay otra que se llama ex útero, en donde le entregan a uno la placenta completamente con el cordón pinzado, y uno hace exactamente lo mismo, pero pues allí aparte. Finalmente, como ven ustedes, no hay riesgo para el bebé, porque el bebé ya está separado, la placenta, de hecho, también ya se ha desprendido de la madre o se está desprendiendo, de suerte que aquí en principio no hay riesgos ni para madre ni para recién nacido, y sí, en cambio hay unos beneficios enormes para el que la puede recibir, porque allí puede haber una cantidad de células muy grande o puede ser proveniente de un HLA muy raro, que de otra forma no podrías obtenerlo. Y aquí ya tenemos el producto listo, entonces también, como ven ustedes allí, tenemos una rápida disponibilidad. Ya no toca, como en el caso de los registros, llamar a los donantes, buscarlos y preguntarles si otra vez quieren donar después de 5 años que se han registrado, etcétera. No, sino que acá se despacha ya así como si fuese un banco de sangre similarmente, en el que hay una solicitud, se hace la compatibilidad, pues se mira que hay una unidad compatible, se realizan algunos exámenes y se libera en pocos días. Entonces es muy oportuno para los pacientes que están en búsqueda de un trasplante. Tenemos que la recolección es sencilla, ya les mencioné más o menos cómo es. Tenemos también la ventaja que, como son células relativamente inmaduras, porque las células de las defensas del bebé no se han expuesto todavía a ningún reto inmunológico porque no acabó de nacer, la posibilidad de que linfocitos reactivos linfocitos reactivos pasen y nos hagan un injerto versus huésped, como lo hemos explicado varias veces, es probable que pasen, pero la severidad de ese injerto versus huésped no es tan dramática como en los otros casos. Muy probablemente, o se hipotetiza, que tiene que ver con el hecho de que esos linfocitos no se han expuesto todavía a una carga muy importante de sustancias exógenas, ¿no? Entonces la incidencia es menor comparado con las otras fuentes. También un poco en parte de esa estado primitivo hace que podamos superar ciertos grados de incompatibilidad HLA, lo que le da la posibilidad de que puede llegar a más o que un paciente pueda encontrar más fácilmente una unidad, aún si su HLA es raro. Y un bajo riesgo de transmisión de infecciones, porque seguimos inclusive desde antes del parto a la madre potencialmente donante, aparte que le hacemos obviamente su cuestionario y pruebas, etcétera. Entonces los riesgos de que esto pues resulte en una infección transmitida por ese trasplante va a ser bajo. Este es el concepto de un banco de sangre de cordón umbilical, como se está trabajando en este momento con el Ministerio, un establecimiento sin ánimo de lucro muy importante que obtiene, procesa, analiza, almacena y distribuye unidades de sangre de cordón umbilical de origen humano con fines terapéuticos o de investigación. Tenemos en el mundo y en nuestro medio dos clases de bancos de sangre, los públicos y privados. El banco privado, que es el clásico y de los que más existen, no es una donación la que se hace allí, sino que es un servicio que se presta de almacenar, en este caso, la sangre del cordón con un uso restringido al mismo donante o al grupo familiar, mediando allí un contrato y costos, como lo ven ustedes allí en la diapositiva. El problema es que eso tiene una utilidad cuestionadísima porque es muy baja la probabilidad de que eso se requiera. Hoy día se sabe que muchas de las enfermedades vienen genéticamente ya en esa célula madre, entonces utilizarla nuevamente en un paciente que hace una enfermedad
pues estamos aplicando más del mismo defecto. Entonces el trasplante alogénico, en cambio, lo pueden contrastar allí cuántos trasplantes se hacen anualmente cuando proviene de otro donante sano. El otro tema es que no están tan regulados los bancos como los bancos públicos, en donde sí, como media una donación, usualmente están arropados por instancias o entidades que vigilan e inspeccionan todos sus procesos y procedimientos. Esta es la distribución de unidades de sangre de cordón umbilical en el mundo. Ven ustedes qué pobremente representados estamos los suramericanos, aunque Brasil amplió un poquitico ese ponqué en los últimos años, pues realmente no es que sean realmente muy similares a nosotros. Entonces es parte un poco de esa dinámica lo que motiva que es importante tener aquí un banco de sangre de cordón también. Este es el inventario mundial, más o menos hay 611.000 unidades donadas y que están disponibles para los pacientes en cualquier parte del mundo, porque estas redes se intercomunican y si uno no encuentra una unidad localmente puede ubicarla y hacer que se la envíen desde cualquiera de los bancos ubicados en cualquier parte del mundo. Y en Colombia, mirando algunos datos críticos, ¿no? Desde el año 2011, por ejemplo, que antes de eso la primera causa de muerte tristemente eran los accidentes de tránsito y la violencia para los niños. Después de ese año son las leucemias y las neoplasias de los órganos hematopoyéticos. Tenemos una alta letalidad para la leucemia, se nos mueren más niños acá o más pacientes, digamos, con leucemia de un grupo similar de diagnosticados, la mortalidad es mayor por acá. Y tenemos también, comparativamente con otras regiones que tienen poblaciones del mismo tamaño como España, una actividad del trasplante relativamente muy baja. Vean ustedes que hicimos 481 trasplantes en el 2013 contra 2.700 casi de España. Si miramos el grupo de cuántos fueron halogénicos no relacionados, o sea, que no fue de un familiar, solamente hicimos 8 en este país contra 367 de España. Sí se hace trasplante de cordón por fortuna, hay una buena cantidad, pero todos se traen del exterior con costos aproximados entre los $25.000 y $30.000 solamente la unidad, de suerte que eso también limita el acceso para los pacientes, por supuesto. No tenemos registro de donantes tampoco, ¿no? De ahí nació el primer banco público de sangre de cordón umbilical en Colombia, está ubicado en la Secretaría de Salud de Bogotá, ya hoy por hoy hay más de unas 70 unidades criopreservadas, muy pronto ya disponibles para hacer trasplantes aquí locales, casi alrededor de 500 recolecciones ya realizadas en 3 instituciones hospitalarias de la red pública por ahora en Bogotá, pero por supuesto con la expectativa de prontamente estar recolectando en todo el país. Es indispensable que un programa de estos almacene unidades que provengan de todas las diferentes etnias del país y grupos genéticos de alguna forma, porque pues para que algún día un niño de cualquier parte de Colombia encuentre algo acá, pues tenemos que tener que su grupo étnico sea donante. Entonces es importante que estos programas vayan o se extiendan a todo el territorio. Volviendo un poco, saliéndonos un poco de la parte del trasplante hematopoyético y de los bancos de cordón, unas cuantas consideraciones acerca de este tema de las terapias celulares. Y aquí pues el gran representante ha sido las células madre mesenquimales, que tienen el potencial de diferenciarse normalmente hacia tejido osteomuscular o musculoesquelético, pero también con algunos impactos en otros tipos de órganos y tejidos, como los que ven ustedes allí, que les han dado un potencial terapéutico enorme. La terapia celular se denomina o se tiene que ver con la descripción de introducir nuevas células en un tejido para tratar enfermedad. No está muy clara esa diferencia entre terapia celular y medicina regenerativa. En algunos campos convergen esos dos conceptos, pero se trata básicamente otra mirada de intervención de la enfermedad, y es en la que un defecto que me afecta a un órgano y daña células, yo lo repongo regenerando ese tipo de células que están o bien mal afectándose o que son las iniciadoras de un proceso patológico, y las reemplazo por células sanas. En Europa todos estos productos se llaman medicamentos de terapia avanzada, porque hoy por hoy ya esto está en la dinámica de, o en la producción, digamos, de estas células, o la intervención con estas células está enmarcada en las mismas dinámicas de producción de sustancias, de medicamentos de laboratorio, medicamentos, digamos, de uso clínico convencional. Hay unos subgrupos de terapia, de esas terapias avanzadas o de terapias celulares, que son los medicamentos de terapia génica, de terapia celular somática, que son básicamente ya ahí las células, y algunos productos que se llaman de ingeniería celular. Esas son algunas definiciones que tiene el marco europeo, solamente las traigo para su conocimiento, pero en lo que tiene que ver con lo de células usualmente es más la segunda.
Vean ustedes el enorme potencial que tiene esta aproximación a la enfermedad en las perspectivas de los próximos años. A nivel mundial se calcula que más de 5 millones de pacientes al año son susceptibles por las enfermedades que tienen de ser tratados con medicamentos a base de células. En solo España, que tiene una población parecida a la nuestra, más de 100.000 pacientes al año. Y vean ustedes en el ponqué, un poco en las especialidades, si se quiere, o en los grupos de enfermedades, en donde es donde ha habido más desarrollos. Más de la mitad del ponqué son todos los trastornos o condiciones asociadas a la ortopedia o de columna vertebral, asociadas también a trauma, en donde allí el uso de estas células en particular, o propiamente o derivados de las mesenquimales, han tenido un enorme impacto. Hoy día muchos de los medicamentos, ya les muestro uno, están específicamente ya formulados para algunas condiciones, trastornos, por ejemplo, de malformaciones de la rodilla, etcétera. Ya vamos a ver algunos de ellos, pero vean ustedes que tienen impacto en muchas áreas: cáncer, cardiología, neurología, en el tema de cirugía maxilofacial, por ejemplo. Hay también allí células madre de pulpa dental que están utilizando mucho para reconstrucción, oftalmología para retinopatías, etcétera. Es un campo enorme utilizar pues estas y otras células para estos propósitos. El gran desafío consiste en lograr fabricar esas células y que algún día alcancen, como cualquier medicamento, la posibilidad de ser distribuidas y al alcance de todo el mundo. En primer lugar, las condiciones para su fabricación son, o su manufactura, quizás es un término más apropiado, son muy rigurosas. Hoy por hoy, como les advertía, estos productos están regulados bajo la misma o similar lineamientos que gobiernan la creación o formulación o producción de medicamentos. Entonces son áreas especiales, unidades que se llaman unidades de terapia celular, salas blancas con restricciones de aire súper rigurosas, inclusive los elementos de protección también personal, la circulación incluso del personal, de los aires, presiones negativas, etcétera, todo para asegurar buenas prácticas de manufactura si esto quiere algún día utilizarse en los pacientes, en los diferentes ensayos clínicos o ya, por supuesto, como una línea comercial. Eso también implica un tiempo enorme y un costo muy importante en el desarrollo de estos medicamentos finalmente, porque lo son, solo que son células, hasta que logran llegar pues a las etapas finales. Estos son finalmente fármacos a base de células, y en la dinámica que tienen hoy por hoy deben transcurrir las mismas fases de un medicamento. Haciendo un descubrimiento, estas células deben ir a su fase 1, fase 2, fase 3, y luego de cumplir todos esos, de alcanzar, digamos, todas esas fases, solamente ahí sí ya pensar en una distribución ya comercial. Pero algunos ya lo han logrado. Es un tema de muchos años, como lo ven ustedes allí, pero pueden ver ustedes algunos productos que ya han logrado esa aprobación. Aquí les traigo uno. Este es el primer producto de terapia celular avanzada aprobado en la Unión Europea, se llama Chondroselect. Este es un producto con células basado en células autólogas de cartílago expandidas. Lo que hacen es que la persona que tiene específicamente esa anomalía que ven ustedes ahí, es para la reparación de defectos sintomáticos de cartílago de cóndilo femoral de la rodilla, en una graduación ahí 3-4 en los adultos. La persona o la EPS, lo que sea, le manda ese medicamento. La persona tiene que ir a un sitio específicamente donde le hacen una primera extracción, una biopsia. Van a expandir ahí condrocitos ya en el laboratorio, en el sitio de manufactura, y le devuelven un preparado tal cual como si fuese un medicamento, para que el médico haga unos implantes allí y corrija los defectos de la rodilla, pues específicamente en ese escenario, a través de manipulaciones allí de expansión celular, etcétera, que implican, por supuesto, que ese trabajo debe hacerse con el máximo rigor en términos de la esterilidad pues de las salas, ¿no? Pero pues para que vean que ya cursó todas las fases, ya está comercialmente disponible, inclusive tiene un inserto como cualquier reactivo, como cualquier medicamento, para usos, indicaciones, todo. Entonces es tal cual un medicamento ya. Y ven ustedes esta perspectiva de estudios alrededor de las células
cómo utilizarlos para el tratamiento de enfermedades. Estos son los ensayos clínicos o en las enfermedades en donde hay ensayos clínicos con células madre mesenquimales en las bases de datos de los estudios de ensayos clínicos disponibles. Entonces ven ustedes, a todos están tratando de buscarle aplicación terapéutica con estas células, cáncer, infarto, para hacer regeneración cardíaca, enfermedad de Hertz contra huésped, allí la habíamos visto, enfermedad de Crohn, muchas de las autoinmunes allí también, diabetes tipo 1, y pues mayoritariamente están, por supuesto, en los países que tienen más recursos, porque son estudios muy costosos, por supuesto, no solamente desde la fase inicial de planeación, sino realmente el costo son llevarlo a fase 1, 2, 3 con estudios grandes, seguros, etcétera, que hacen muy costoso traducir, digamos, estos componentes o estos productos a esas fases, pero que cuando lo logran, pues son una revolución completa digamos, en la medicina finalmente, porque pues la aplicación terapéutica devela una importante incidencia en la mejoría pues, de esos pacientes, incluso a términos de que hace correcciones completas de algunas de esas patologías. Y vemos ahí pues lo que vengo mencionando, pues en nuestro medio cada vez de todos modos hay más grupos concernidos, más en las fases de elaboración de ideas iniciales, pero esto es una realidad que ya está entre nosotros y bueno, era un poco el objeto de la presentación, mostrarles eso y también obviamente que ya pues, saliéndonos del lado de la terapéutica, que también están disponibles ya las células, células progenitoras hematopoyéticas de sangre cordón umbilical en Colombia. Eso es una realidad, ya tenemos nuestro banco, así que pues también están ahí disponibles para los pacientes de nuestro medio y son también estos escenarios importantes para considerar de pronto trascender también, movernos son escenarios también importantes para el futuro profesional, entonces por eso también es un poco el motivo de la presentación. Con esto pues he llegado al final de mis intervenciones. A ustedes muchas gracias por la paciencia, no olviden revisar los materiales complementarios y hasta una próxima oportunidad.